Nunca imaginé que una noche cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 44 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Alcolea, en la provincia de Córdoba. Desde siempre, he criado a mi hijo, Álvaro, sola. Somos solo nosotros dos contra el mundo, y nuestra relación ha sido siempre muy cercana, más de lo que muchos podrían imaginar entre madre e hijo. Álvaro ahora tiene 22 años, y esa noche, todo cambió. Era una tarde fría de invierno. La calefacción de mi casa, una antigua casita de adobe, no funcionaba bien y el frío calaba hasta los huesos. Álvaro llegó agotado, con la ropa arrugada y la cara pálida. Había estado trabajando en el bar del pueblo y estudiando para sus exámenes. Me dijo que tenía mucho frío y que se sentía fatal. Sin pensarlo, le dije que se metiera en mi cama para que se abrigara conmigo bajo las mantas. Al principio, todo parecía normal, como siempre cuando él necesitaba un poco de calor y compañía. Me arropé a su lado con una manta de lana que me había regalado mi abuela, y él se acurrucó junto a mí, apoyando la cabeza en mi hombro, igual que cuando era pequeño. Sonreí por dentro, sintiendo ese amor maternal incondicional. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Álvaro se acercó más, y sentí su mano posarse sobre mi cintura con una calidez y firmeza que me desconcertó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que era solo un gesto inconsciente, que él estaba dormido y no controlaba sus movimientos. Pero entonces, él abrió los ojos. Me miró con una mirada que no era la de un niño ni siquiera la de un joven. Había algo oscuro y profundo en su mirada que me hizo temblar por dentro. Sin decir palabra, sus dedos recorrieron lentamente mi brazo, y un escalofrío recorrió mi piel. Quise apartarme, gritar que eso estaba mal, pero no pude moverme. El aire entre nosotros se volvió denso, caliente, casi insoportable. Él se acercó aún más, su aliento rozando mi cuello, y su mano se deslizó suavemente hasta mi muslo, como pidiendo permiso. No supe qué hacer. Mi mente gritaba que aquello no podía estar pasando, pero mi cuerpo reaccionaba de forma contradictoria, como si todo aquello fuera, en el fondo, algo esperado. Él apartó un mechón de mi cabello con una ternura que jamás había sentido de él, no como madre, sino como mujer. Por primera vez en años, me sentí deseada, más allá del vínculo maternal que nos unía. Nos quedamos paralizados, mirándonos a los ojos, ambos confundidos y asustados por lo que estaba ocurriendo, pero sin apartar la mirada. Y justo cuando él se inclinó lentamente hacia mí, como si me diera la oportunidad de detenerlo, el timbre de la puerta sonó con un golpe seco y estridente, rompiendo el hechizo. Ambos nos sobresaltamos. El momento se rompió como una burbuja de jabón. Salté de la cama y corrí a abrir. En el descansillo estaba Manuel, el vecino de al lado, con su chaqueta gruesa y gorro de lana, preocupado por la calefacción y ofreciendo su ayuda. Mientras hablaba con él, sentí la mirada ardiente de Álvaro clavada en mi espalda, una mirada que nunca antes había visto, una mezcla de rabia y celos que me heló la sangre. Cuando me giré hacia él, vi un fuego en sus ojos que me dejó sin respiración. Manuel se fue, la puerta se cerró, y la casa quedó en un silencio insoportable. Álvaro pasó junto a mí sin decir palabra, cerrando con fuerza la puerta de su habitación. En ese instante supe que habíamos cruzado una línea invisible, una frontera que jamás pensé que pisaríamos. Y aunque no nos hubiéramos tocado realmente, nada volvería a ser igual entre nosotros. Aquella noche, mientras el frío seguía colándose por las rendijas de las ventanas, me quedé en el pasillo, intentando asimilar lo que acababa de suceder. La mirada de Álvaro ardía en mi mente como un fuego que no podía apagar. Sentí que, de alguna forma, nuestro vínculo había cambiado para siempre, aunque todavía no sabía cómo ni por qué. ¿Cómo podía un hijo, mi hijo, mirarme así? ¿Y por qué una parte de mí no había querido alejarlo? Volví a mi habitación, sentándome al borde de la cama, cubriéndome con la manta de lana, tratando de buscar respuestas en el silencio de la noche. Recordé todas las veces que Álvaro había sido solo un niño, acurrucándose en mi regazo cuando tenía miedo, buscando consuelo en mis brazos cuando el mundo le parecía demasiado frío o cruel. Y ahora, ese niño parecía haberse transformado en algo que yo no podía reconocer, algo que trastocaba todas mis certezas. El reloj marcaba la 1, y mi mente no dejaba de dar vueltas,
repasando cada gesto, cada mirada, cada roce de aquella noche. Intentaba racionalizar, convencerme de que todo era un error, un acto involuntario, pero el peso de la realidad era insoportable. Sabía que no podía volver atrás, que algo invisible se había roto entre nosotros y que necesitábamos enfrentarlo. De repente, escuché un golpe suave en la puerta de mi habitación. Era Álvaro. Su voz temblaba cuando me habló, casi un susurro: «Mamá, no sé qué me pasa. No quiero que esto destruya lo que tenemos, pero no puedo ignorarlo». Me sentí atrapada entre el miedo y la ternura. Él, mi hijo, estaba tan perdido y vulnerable como yo. Abrí la puerta y lo vi sentado en el borde de la cama, con la cabeza baja, los hombros caídos y el rostro surcado por la incertidumbre. Su camisa arrugada dejaba entrever un cuerpo joven, fuerte, pero cansado. Sus ojos, al mirarme, reflejaban la misma confusión y miedo que yo sentía. Sin decir palabra, me acerqué y tomé su mano, sintiendo su pulso acelerado bajo mis dedos. «Yo tampoco puedo ignorarlo», le susurré, apretando su mano con suavidad. Y en ese momento, sin más palabras, nos quedamos allí, en el silencio compartido, uniendo nuestras manos como un ancla en medio de una tormenta que amenazaba con arrastrarnos. Aquella noche fue un mar de emociones encontradas: miedo, culpa, deseo, amor y algo prohibido que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero, a pesar de todo, sabíamos que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado una línea invisible, y ahora debíamos decidir qué hacer con las consecuencias. Nos prometimos no precipitar las cosas, darnos tiempo para entender lo que nos estaba pasando. Pero en el fondo, ambos sabíamos que esta historia apenas comenzaba y que el camino por delante sería mucho más oscuro y complicado de lo que jamás imaginamos. Mientras me quedaba despierta, mirando las sombras que danzaban en las paredes, no podía evitar preguntarme: ¿cómo podía un amor tan profundo y puro convertirse en algo tan peligroso? ¿Y qué nos esperaba al otro lado de esta frontera que habíamos cruzado sin querer? Desde aquel momento, la atmósfera en casa cambió de forma sutil pero definitiva. Los días siguientes transcurrieron entre miradas esquivas y silencios incómodos. Álvaro y yo evitábamos hablar de lo sucedido, como si nombrarlo pudiera hacer que todo se rompiera definitivamente. Pero la tensión se palpaba en cada gesto, en cada encuentro fugaz en la cocina o en el pasillo. Él continuaba con su rutina, el trabajo en la taberna del pueblo, las tardes en la Universidad de Córdoba, y yo en mi pequeño taller de cerámica, intentando llenar el vacío con el barro y la arcilla. Pero bajo esa normalidad aparente, ambos sentíamos el peso de lo no dicho, de ese secreto que crecía entre nosotros como una sombra silenciosa. Una tarde, mientras preparaba la cena, Álvaro entró en la cocina con una expresión distinta, más seria, como si hubiera tomado una decisión. Llevaba una camisa azul celeste, ligeramente arrugada, y sus ojos oscuros parecían buscar algo en los míos. No era el chico inseguro de antes, sino alguien que luchaba contra sus propios demonios. «Lucía», dijo con voz firme pero temblorosa, «no puedo seguir fingiendo que esto no pasó. No puedo seguir escondiendo lo que siento, aunque no lo entienda del todo». Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí que mi corazón se aceleraba y, al mismo tiempo, una tristeza profunda me invadía. Intenté calmarme, respiré hondo y le respondí con la única verdad que podía darle: «Álvaro, yo tampoco sé qué está pasando. Pero somos madre e hijo, y hay límites que no podemos cruzar sin destruirnos». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y por un instante, vi en él ese niño que siempre había protegido, vulnerable y asustado. Nos sentamos juntos en el viejo sofá del salón, y por primera vez desde aquella noche, hablamos sin miedo ni reproches. Le conté cómo me sentía, cómo esa mezcla de amor y confusión me había paralizado. Él me confesó su lucha interna, sus pensamientos que no podía compartir con nadie más. Fue un momento de sinceridad brutal, donde nos enfrentamos a la realidad sin disfrazarla. Sabíamos que lo que sentíamos no era común ni aceptado, pero también sabíamos que negarlo era una mentira que nos estaba consumiendo. Decidimos buscar ayuda, aunque no sabíamos bien a quién acudir en un pueblo tan pequeño donde todo se sabe y los secretos son difíciles de guardar. Mientras hablábamos, la luz del atardecer se colaba por la ventana, pintando el salón con tonos dorados y naranjas. En ese instante, sentí una mezcla de esperanza y miedo, como si una puerta se abriera ante nosotros,
pero del otro lado solo hubiera oscuridad. La tensión entre nosotros era palpable, pero también lo era la necesidad de entender lo que estaba pasando. Sabíamos que la vida que habíamos tenido hasta entonces se había roto en 1000 pedazos, y que el camino para reconstruirla sería largo y doloroso. Sin embargo, en medio de esa tormenta, algo en mí empezó a cambiar, una fuerza inesperada que me empujaba a enfrentar lo imposible, a buscar respuestas donde parecía no haber ninguna. Porque, en el fondo, sabía que aquella noche no había sido un accidente, sino el comienzo de una historia que nos arrastraría a ambos hacia un destino incierto y peligroso. El día que todo comenzó a desmoronarse fue uno cualquiera, pero jamás lo olvidaré. Aquella tarde, después de una jornada interminable en la taberna del pueblo, Álvaro volvió a casa con el semblante agotado y la mirada apagada. La primavera apenas asomaba en Alcolea, pero el frío seguía siendo intenso, como un reflejo de lo que sentíamos por dentro. La calefacción seguía fallando, y la casa parecía un refugio frágil e insuficiente para lo que estaba por venir. Le ofrecí una taza de té caliente mientras se dejaba caer en el sofá, y al verlo tan débil, le invité a acostarse conmigo, como tantas veces lo había hecho cuando era niño. Sin pensarlo, me acomodé en la cama, cubriéndonos con una manta gruesa de lana, esa que había heredado de mi abuela. Pensé que, como siempre, sería solo un gesto maternal, un momento para que se sintiera protegido y querido. Al principio, todo fue normal. Álvaro se acurrucó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro y cerrando los ojos como un niño que busca consuelo. Sentí un calor familiar que me hizo sonreír por dentro. Pero entonces, algo cambió. Noté cómo su cuerpo se acercaba más, como su mano descansaba con una firmeza inesperada en mi cintura. Mi corazón comenzó a latir desbocado, y un torbellino de emociones me invadió, sorpresa, miedo, confusión. Intenté calmarme, diciéndome que era solo un reflejo involuntario, que estaba cansado, que no debía darle importancia. Pero la realidad era otra. Bajo la manta, sentí como su cuerpo reaccionaba de manera inequívoca, y el aire entre nosotros se volvió denso y cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, Álvaro abrió los ojos y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Su mirada no era la de un hijo, sino la de un hombre que luchaba contra sus propios deseos y confusiones. Sin pronunciar palabra, deslizó sus dedos por mi brazo, un roce leve pero suficiente para hacerme estremecer. Quise detenerlo, gritar que aquello estaba mal, que éramos madre e hijo, que no podía suceder. Pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Él se acercó aún más, su aliento acariciando mi cuello, y su mano se posó suavemente en mi muslo, buscando permiso. En ese instante, sentí algo que jamás había experimentado, no solo el amor maternal, sino el deseo, una mezcla prohibida que me confundía y aterrorizaba. Álvaro apartó un mechón de mi cabello con una ternura inesperada, y por primera vez en años, me sentí no solo como madre, sino como mujer, deseada y viva. Nos quedamos paralizados, mirándonos a los ojos, compartiendo un miedo y una atracción que ninguno de los dos podía entender. Justo cuando él se inclinaba hacia mí, como dando la oportunidad de detener todo, el timbre de la puerta sonó con un estruendo que rompió la magia de ese momento. Ambos nos sobresaltamos. La realidad volvió de golpe. Salté de la cama y corrí a abrir la puerta, encontrándome con Manuel, el vecino, que venía a revisar la calefacción. Mientras hablábamos con él, sentí la mirada ardiente de Álvaro clavada en mi espalda, una mezcla de rabia y celos que nunca antes había visto. Cuando me giré hacia él, sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Manuel se marchó, la puerta se cerró, y la casa quedó en un silencio insoportable. Álvaro pasó junto a mí sin una palabra, cerrando con fuerza la puerta de su habitación. En ese instante supe que habíamos cruzado una línea invisible, una frontera que jamás pensaba que pisaríamos. Aunque no nos habíamos tocado realmente, nada volvería a ser igual entre nosotros. Nuestra relación había cambiado para siempre, y el camino que nos esperaba estaba lleno de sombras que aún no podíamos imaginar. Aquella noche, la casa se sumió en un silencio tan pesado que parecía aplastarme el pecho. Después de cerrar la puerta de su habitación, escuché cómo Álvaro se tumbaba en la cama, pero no podía conciliar el sueño. Yo tampoco. Me senté en el borde de mi cama, con la manta en las manos,
intentando ordenar mis pensamientos caóticos. Cada recuerdo de ese momento prohibido me golpeaba con una fuerza inesperada, y una mezcla de miedo, culpa y deseo me consumía por dentro. Pasaron los minutos y la incertidumbre me llevó a levantarme y acercarme a la puerta de su cuarto. Con suavidad, llamé, Álvaro, ¿puedo pasar? No hubo respuesta. Volví a insistir, y esta vez, la voz temblorosa de mi hijo me respondió, sí, mamá, entra. Abrí la puerta lentamente y lo encontré sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo y las manos entrelazadas sobre las piernas. Su camiseta estaba arrugada y sus vaqueros desgastados, pero lo que más me impactó fue la vulnerabilidad que emanaba de él. Me senté a su lado, sintiendo ese cosquilleo incómodo y prohibido que aún no podía controlar. Él bajó la mirada y, con voz apenas audible, comenzó a hablar, mamá, no sé qué me pasa. No quiero arruinar lo que tenemos, pero esto es más fuerte que yo. No puedo ignorarlo. Lo escuché en silencio, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. ¿Cómo podía ser que nuestro amor, que siempre había sido tan puro, se estuviera transformando en algo tan complejo y doloroso? Le tomé la mano con ternura, apretándola suavemente para que supiera que no estaba sola. Yo tampoco puedo ignorarlo, Álvaro, le susurré, sintiendo como una lágrima escapaba de mis ojos y recorría mi mejilla. En ese momento, no importaban las reglas ni las convenciones. Éramos dos seres humanos enfrentándose a un sentimiento que ninguno había pedido pero que había nacido entre nosotros. Nos quedamos así, en silencio, aferrándonos a nuestras manos, compartiendo un dolor y un deseo que no podíamos nombrar. La noche avanzaba y afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si el mundo entero estuviera protestando por lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa. Sentí una mezcla de miedo y fascinación que me atrapaba en una maraña de emociones imposibles de deshacer. ¿Cómo podía el amor de madre y de hijo confundirse hasta tal punto? ¿Hasta dónde nos llevaría ese sentimiento prohibido? Y lo más aterrador, ¿qué pasaría si alguien descubriera lo que estaba sucediendo? A pesar de todo, en esa oscuridad, también sentí una chispa de esperanza. Porque, a pesar de la confusión, a pesar del miedo, a pesar de la culpa, nos habíamos encontrado el uno al otro en un momento en que ambos necesitábamos apoyo y comprensión más que nunca. Esa noche fue el punto de inflexión. Algo dentro de mí se rompió, pero también algo comenzó a nacer. Sabía que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Nuestra historia apenas comenzaba, y el camino que nos esperaba sería más oscuro y complicado de lo que jamás imaginé. Pero, por primera vez, sentí que no estábamos solos. Y eso, quizá, era lo único que importaba. Al despertar esa mañana, la luz tenue del sol colándose por las cortinas apenas lograba disipar la pesadez que sentía en el pecho. La casa estaba silenciosa, pero dentro de mí todo era un torbellino de pensamientos que no encontraba manera de ordenar. Me levanté despacio, evitando hacer ruido para no despertar a Álvaro, aunque sabía que él tampoco había dormido bien. La tensión entre nosotros se sentía en el aire, invisible pero presente, como una sombra que no podíamos ignorar. Mientras preparaba el desayuno, mi mente repasaba una y otra vez lo ocurrido la noche anterior, tratando de encontrar alguna explicación, algún motivo que justificara ese cambio tan radical en nuestra relación. ¿Cómo podía un hijo, mi hijo, mirarme de esa manera? ¿Cómo podía yo sentirme atraída por él cuando siempre lo había visto solo como mi niño? Intentaba convencerme de que era solo una confusión pasajera, un error provocado por el cansancio y el frío, pero la verdad era que el peso de aquello era demasiado grande para ignorarlo. Álvaro apareció en la cocina con la mirada baja y las manos temblorosas. Llevaba la camisa remangada y los pantalones gastados, pero lo que más me llamó la atención fue la expresión en su rostro, una mezcla de tristeza, miedo y una determinación silenciosa. Me miró de reojo, como buscando una señal de comprensión, pero también temiendo encontrar rechazo. Nos sentamos a la mesa sin decir palabra. El silencio entre nosotros era pesado, pero al mismo tiempo había una extraña calma, como si ambos estuviéramos esperando que el otro rompiera ese muro invisible. Finalmente, Álvaro habló, con voz baja y temblorosa, «Mamá, ¿crees que esto podría haber sido diferente? ¿Que podríamos haber detenido lo que pasó?» Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Cómo responder a eso? Decirle que sí, que todo podría haberse evitado, cuando en el fondo sabía que no era tan simple.
Le tomé la mano con suavidad y le dije, no lo sé, Álvaro. Quizá podríamos haberlo evitado, pero ahora que ha pasado, lo que importa es cómo seguimos adelante. Sentí que mi voz temblaba, pero quería que supiera que, a pesar de todo, estaba ahí para él, que no lo iba a dejar solo frente a esa tormenta que nos había atrapado a ambos. Mientras hablábamos, recordé todas las veces que había soñado con este momento, ver a mi hijo crecer, convertirse en un hombre fuerte y feliz. Nunca imaginé que ese amor se transformaría en algo tan complejo y doloroso. Pero también me di cuenta de que, a pesar de la confusión y el miedo, seguíamos siendo madre e hijo, unidos por un lazo que ni siquiera la oscuridad podía romper. Pensé en cómo podría haber sido diferente, en qué hubiera pasado si alguien más hubiera estado en casa esa noche, si el vecino no hubiese llamado, si el momento prohibido no se hubiera interrumpido. Pero esas preguntas no tenían respuesta. Lo único cierto era que ahora estábamos frente a un abismo, y debíamos decidir si nos alejábamos o nos aferrábamos el uno al otro. Mientras Álvaro se levantaba para irse, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sentía que, en medio de ese caos, había una oportunidad para encontrar una nueva verdad, aunque fuera oscura y peligrosa. Y así, con el corazón encogido y la mente llena de dudas, me preparé para enfrentar un día más, sabiendo que la historia que habíamos comenzado no tenía marcha atrás y que el precio de nuestra verdad sería más alto de lo que jamás imaginé. Aquella misma tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Alcolea, recibí una llamada inesperada que trastocó por completo el frágil equilibrio que intentábamos mantener. Era Elena, una vieja amiga de la infancia, que ahora vivía en Córdoba y con la que había perdido contacto hacía años. Su voz sonaba urgente, casi desesperada, y me pidió vernos cuanto antes. Algo en su tono me hizo sentir que lo que me iba a contar no sería cualquier cosa. Nos encontramos en un pequeño café del centro de Córdoba, un lugar tranquilo, con mesas de madera y paredes llenas de fotografías antiguas de la ciudad. Elena llevaba un vestido rojo ajustado, que resaltaba su figura, y unos pendientes de plata que brillaban con la luz tenue del local. Su rostro, aunque amable, estaba marcado por la preocupación y el cansancio. Al sentarnos, sin rodeos, me dijo, Lucía, necesito contarte algo que puede cambiarlo todo. Mientras hablaba, sus palabras me hicieron temblar. Me reveló que había escuchado rumores en el pueblo relacionados con Álvaro, rumores que insinuaban cosas que yo no estaba preparada para enfrentar. Me habló de miradas extrañas, de susurros detrás de puertas cerradas, y de una sombra oscura que parecía acecharnos desde hace tiempo. No sé a qué te has enfrentado, pero no estás sola, me advirtió, con una mezcla de compasión y advertencia. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Cómo podía ser que alguien estuviera hablando de nosotros en el pueblo? ¿Quién había descubierto nuestra verdad, o al menos sospechaba de ella? Elena me miró fijamente y añadió, hay cosas que no puedes controlar, Lucía. Y a veces, el pasado vuelve de formas que menos esperas. Salí de aquel café con la cabeza dando vueltas y el corazón acelerado. La sensación de estar atrapada en una red invisible crecía con cada paso que daba por las calles adoquinadas. Sabía que no solo debíamos enfrentarnos a lo que sentíamos Álvaro y yo, sino también a un peligro externo que amenazaba con destrozar lo poco que nos quedaba. Cuando regresé a casa, la noche ya había caído y las farolas iluminaban con un brillo amarillo las calles silenciosas. Álvaro estaba en el salón, leyendo un libro, pero al verme entrar, sus ojos se llenaron de inquietud. No pude evitar compartir con él lo que Elena me había contado. Su reacción fue una mezcla de miedo y determinación, como si por fin se diera cuenta de que nuestra lucha no solo era interna, sino también contra un enemigo invisible. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 12, ambos nos miramos con la certeza de que nuestra historia había tomado un giro inesperado y peligroso. Lo que parecía un secreto guardado entre nosotros ahora podía ser descubierto y utilizado en nuestra contra. Y en medio de esa tormenta, la pregunta que me atormentaba era, ¿qué haríamos cuando la verdad saliera a la luz? ¿Seríamos capaces de protegernos el uno al otro o acabaríamos destruidos por el peso de nuestro propio amor prohibido? Los días que siguieron a aquella revelación fueron un torbellino de miedo y desconfianza que se coló en cada rincón de nuestra vida. La sombra de los rumores crecía, y con ella, la sensación de que alguien nos vigilaba desde las sombras, dispuesto a arrastrarnos al abismo.
Álvaro y yo nos volvíamos cada vez más cautelosos, evitando salir juntos, hablando en susurros y observando con recelo a quienes nos rodeaban en el pueblo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza mayor de Alcolea, noté una presencia incómoda detrás de mí. Giré lentamente y vi a Sergio, un joven del pueblo conocido por su lengua afilada y su curiosidad insaciable. Su mirada intensa se clavó en mí, y sin mediar palabra, me dejó un sobre cerrado en las manos antes de desaparecer entre la gente. Mi corazón se aceleró mientras abría el sobre con manos temblorosas. Dentro había una serie de fotografías, imágenes borrosas pero claras en su intención. Álvaro y yo, en la casa, captados en momentos de cercanía que jamás debieron ser vistos por nadie más. Había también notas escritas con letra temblorosa, palabras cargadas de amenaza y advertencias veladas. Esto es solo el comienzo, decía una de ellas. La verdad saldrá a la luz, y nada podrá detenerla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Cuánto tiempo llevaba ese alguien espiándonos? Y, lo más aterrador, ¿qué pretendía hacer con esa información? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta, y un frío helado recorrió mi espalda. Cuando Álvaro llegó a casa, le mostré el contenido del sobre. Su rostro se tornó pálido, y por primera vez desde que todo comenzó, vi en él una mezcla de rabia y desesperación. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo con voz firme. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto antes de que destruya todo. Esa noche, mientras la tormenta rugía fuera de la casa, nos sentamos en el salón, planificando cómo enfrentar esa amenaza invisible. Sabíamos que no podíamos confiar en nadie, ni siquiera en quienes parecían ser amigos. La paranoia se apoderó de nosotros, y cada sombra, cada susurro, parecía esconder un peligro inminente. Pero en medio de esa oscuridad, también creció una determinación feroz. Álvaro y yo, unidos por un lazo que ya nada podría romper, decidimos enfrentarnos juntos al enemigo que amenazaba con destruirnos. Porque, aunque la verdad fuera peligrosa y prohibida, era nuestra verdad, y estábamos dispuestos a protegerla a cualquier precio. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una pregunta seguía torturándome: ¿qué secretos guardaba realmente Álvaro? Y si el peligro venía de fuera, ¿qué oscuridades se ocultaban dentro de él que aún no había descubierto? La historia que creía conocer estaba a punto de desvelar misterios que cambiarían todo para siempre. La tensión que nos envolvía alcanzó un punto insoportable aquella noche en que todo pareció estallar de forma inesperada. La tormenta afuera rugía con furia, azotando las ventanas y haciendo temblar los cristales, como si la naturaleza misma presagiara lo que estaba a punto de ocurrir dentro de aquella casa de Alcolea. La oscuridad se había apoderado de cada rincón, y la atmósfera estaba cargada de una electricidad casi palpable, como si el aire mismo ardiera entre nosotros. Álvaro y yo estábamos en el salón, rodeados de los papeles y fotografías que habíamos encontrado, intentando descifrar quién nos estaba acechando. De repente, escuchamos un golpe seco en la puerta principal, tan fuerte que hizo vibrar las paredes. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de miedo y adrenalina recorrió mi cuerpo. Sabíamos que no podía ser casualidad, que alguien estaba intentando romper nuestra frágil fortaleza. Abrí la puerta con cautela, y allí estaba Sergio, con una sonrisa torcida y una mirada llena de malicia. En sus manos llevaba un sobre grueso, que arrojó al suelo sin decir palabra. Entró sin permiso, como dueño de la casa, y sus ojos brillaban con un fuego oscuro que me heló la sangre. Pensabais que esto se acabaría con unas fotos, ¿verdad?, dijo con voz burlona. Esto es solo el principio. Hay cosas que ni siquiera imagináis. Mientras hablaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Sergio comenzó a revelar secretos que jamás había escuchado, verdades ocultas sobre Álvaro y su pasado. Palabras que cortaban como cuchillas y que me hicieron ver a mi hijo bajo una luz completamente diferente, un hombre con sombras en el alma, con secretos que ni siquiera él mismo había confesado. La tensión entre nosotros era insoportable. Álvaro, furioso y desafiante, se levantó para enfrentarse a Sergio, pero sus palabras fueron como un disparo en medio del silencio. No sabes nada de mí, gritó, con los ojos encendidos. Y no permitiré que destruyas lo que somos. Sergio soltó una carcajada, y entonces todo se desató. La discusión se volvió un torbellino de gritos,
acusaciones y revelaciones que sacudieron los cimientos de nuestra relación. Fue como si todas las tensiones acumuladas explotaran de golpe, arrastrándonos hacia un abismo del que parecía imposible salir. En medio de ese caos, sentí que mi mundo se desmoronaba, pero también que una fuerza desconocida crecía dentro de mí. Aquel momento fue la culminación de todo lo que habíamos vivido: miedo, deseo, culpa, amor y ahora, traición. Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de mí algo se rompió para siempre. Sabía que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. La historia que creíamos conocer estaba a punto de cambiar de forma irreversible, y el precio de nuestra verdad sería más alto de lo que jamás imaginamos. La batalla por proteger lo que éramos acababa de empezar, y el desenlace estaba envuelto en una oscuridad que aún no podía ver. El aire en la casa estaba tan denso que parecía imposible respirar con normalidad. La tormenta seguía azotando las ventanas, acompasando el caos que se desataba dentro de aquellas paredes. Sergio, con su sonrisa perversa y mirada incendiaria, ya no era solo un intruso, se había convertido en la amenaza tangible que nos obligaba a enfrentar la verdad más oscura de nuestra historia. Álvaro y yo nos miramos por un instante, sin palabras, compartiendo un miedo silencioso que nos unía más allá de cualquier límite. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Sergio arrojó el sobre que llevaba en la mano sobre la mesa y comenzó a desplegar documentos y fotografías que revelaban secretos aún más profundos, secretos que ni siquiera yo había sospechado. Entre aquellos papeles, apareció una carta manuscrita, antigua y amarillenta por el tiempo. Al leerla, sentí como si un puñal atravesara mi pecho. Era una confesión, un testimonio que vinculaba a nuestra familia con un pasado oscuro, lleno de traiciones y silencios que habían permanecido enterrados durante generaciones. La carta hablaba de pactos rotos, de amores prohibidos y de un secreto que había marcado el destino de todos nosotros. En ese instante, comprendí que lo que había empezado como un sentimiento confuso entre madre e hijo, era solo la punta del iceberg de una historia mucho más compleja y peligrosa. La verdad que nos habían ocultado durante años estaba saliendo a la luz, y con ella, un peligro que no podía ignorar. Sergio, con una sonrisa cruel, nos advirtió que no íbamos a salir indemnes de aquello, que las sombras del pasado nos perseguirían hasta el final. Álvaro, con el rostro endurecido, me tomó de la mano y me susurró: no importa lo que venga, mamá. Lo enfrentaremos juntos. En ese momento, la tormenta pareció amainar, pero dentro de mí, una tormenta aún más intensa rugía sin descanso. Sabía que la historia que habíamos vivido era solo el comienzo de un camino oscuro y tortuoso, lleno de secretos, traiciones y decisiones que pondrían a prueba todo nuestro amor y nuestra fortaleza. Mientras miraba a Álvaro, supe que no había vuelta atrás. El precio de la verdad sería alto, pero también lo sería la fuerza que encontraríamos para enfrentarlo. Y aunque el futuro estaba envuelto en sombras, una cosa era cierta: juntos, podríamos desafiar incluso a los secretos más oscuros. Pero justo cuando pensaba que todo estaba dicho, un último susurro llegó a mis oídos, una voz que parecía venir de otro tiempo, otra vida. La verdad siempre encuentra la forma de despertar, y nosotros también. Y con esas palabras, supe que la historia no había hecho más que comenzar.